ni se entera. Si yo hubiese sido gobernador y me van a cortar el presupuesto de la Yupi, yo me voy con los estudiantes como gobernador. Y te aseguro que podía pasar un verano del 2019, pero contra la Junta. Y créeme, no vivirán aquí, la mayoría no viven aquí, no son puertorriqueños, pero la presión les llega. Hoy empezamos esta conversación con el vaso rojo oficial. Ya ustedes saben con el título de este podcast con que nos estamos sentando en el día de hoy. Pero antes quiero darle gracias a nuestros auspiciadores por hacer estas conversaciones posibles y que podamos seguir continuando teniendo estas conversaciones interesantes con personas como el invitado de hoy. Queremos agradecerle a la familia, obviamente, de Rosareta. Yocho, ¿a dónde los puedo conseguir? Yocho, no los he conseguido. Ya se los dije en el último episodio. Tienen que pasar por Cleo. Todos los productos de Rosareta están en Cleo, ahora mismo en Guaynabo, en Garden Hills, y pueden buscar sus productos de alta calidad para consumir en su diario vivir. Aníbal, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Joshua, por la invitación. Un placer estar contigo. No vengas con el vaso para acá. Todo el mundo me dijo, Joshua, si tú vas a tener a Aníbal, tienes que tener el vaso rojo. Y Aníbal me dijo, no, yo no, es una foto nada más con el vaso rojo. Tú puedes tener el vaso. ¿Alguien ha visto otra foto mía con el vaso rojo que no sea pero la del maldito... Digo, perdón, la del meme. ¿Pero tú no has usado vasos rojos después de ese momento? Prácticamente no. En una que otra ocasión, en privado, pues no hay más remedio. Voy a una casa y te digo, ¿pero por qué me tiene que tener el vaso rojo? Pero sí, en serio, no busca que no hay ninguna otra foto que no sea esa. Esa foto fue icónica. Todavía hasta el día de hoy. Todavía hasta el día de hoy me persigue. Te persigue. Sí, yo creo que hay ¿Te arrepientes de esa foto? foto? Yo creo que hay gente que no sabe que yo fui gobernador, pero sabe que hay un meme con el vaso rojo. ¿Pero te arrepientes de esa foto? Bueno, lo que pasa es que ya yo he hecho el cuento varias veces. Eso fue en el enero del 2017, porque uno se acuerda que fue antes de María. Yo siempre voy a la fiesta de la calle San Sebastián, no por político. Yo voy a la fiesta de la calle San Sebastián desde quizás antes que tú habías nacido, cuando yo era estudiante de high school y de bachillerato. Es más, las fiestas duraban 2 fines de semana, no como es ahora. O sea, duraban el jueves hasta el próximo domingo. Y ese año, pues, estaba, como decimos, jangueando con mis panas. Estaba caminando por la calle. Sería como las 2:30, 1 de la mañana. Yo me quedo en el apartamento de unos amigos en el propio Viejo San Juan. Y entonces tomaron la foto. Y yo creo que la intención original fue de hacer daño, o sea, de burlarse o lo que fuera. Pero yo cogí, me empecé a vacilar a mí mismo y pues el resto es historia. Eso fue hace como 8 años, 9 años. Bueno, 2017. 2017, sí. Sí, increíble. Claro. Yo me acuerdo cuando pasó eso y sí creo que puedo compartir contigo que mucha gente no sabía quién era la persona del vaso rojo de mis compañeros. Pero sabían que existía la foto del vaso rojo. Es bien interesante como las personas se lo olvidan eso de que fuiste. Bueno, también está la cosa no voy a preguntar cuántos años tú tienes, pero, por ejemplo, ese verano yo estaba en una pizzería o algo así, me encontraba chamaquitos de high school y yo te aseguro, y querían tomarse fotos conmigo, y yo te aseguro que se enteraron que yo había sido gobernador por la chava foto del vaso rojo y después los memes, que eso ha sido una cosa... Sí. Yo he tenido ya... Los memes se acabaron. Se acabaron los memes. Ahora, de que por ahí la gente me pregunta por el vaso rojo, pues eso... Y yo que quería hacer un meme. Aquí vamos a hacer un meme de esta entrevista. Yo llegué aquí al estudio y dije, no, espérate. Yo no voy a coger no hay foto ni video con vaso rojo. vamos a ver si eventualmente lo podemos esconder por ahí. He tenido ya diferentes personas del partido. Y he tenido una conversación bastante interesante con cada uno de ellos. Y me interesa tu punto de vista porque ya tú fuiste gobernador. Antes de empezar, quiero saber... ¿Cómo se siente o cómo es ese proceso de ser gobernador después? No durante, después. ¿Cómo tú miras reflexionando ese proceso de liderar un país? Yo siempre digo que he podido dormir tranquilo porque uno puede cometer errores. Somos humanos. Pero cada vez que miro hacia atrás, pues los 4 años que me tocó ser gobernador, pues yo puedo decir que las decisiones que yo tomé eran las que yo entendía que era lo correcto para mi país. Fue un honor, o sea, después de todo, pues es la mayor confianza que la gente te puede dar. Fueron 4 años duros porque yo no controlaba la Cámara y el Senado. O sea, la gente quizás se le olvida que para tú poder gobernar tienes que aprobar legislación y tienes que aprobar cosas y sí, el presupuesto y todo eso. Y pues en el caso mío, no solamente no lo controlaba, sino que había una oposición feroz desde la Cámara de Representantes y mucha gente tampoco se acuerda. Yo derroto a Pedro Rosselló en las elecciones y después Pedro Rosselló se mete en el Senado.
y desde el Senado, pues él dijo que él iba a gobernar desde el Senado. Pero siempre tengo gratos recuerdos desde el punto de vista de la experiencia personal, profesional, gubernamental. A todo el mundo que entra en este mundo de la política o que aspira a puestos así complicados, yo siempre le digo, te lo tienes que disfrutar. O sea, si tú te levantas por la mañana diciendo que tú eres el que estás haciendo un gran sacrificio y que esto es una chavienda, pues no lo vas a hacer bien. O sea, tú tienes que tomar tus decisiones y sentirte que estás haciendo lo correcto y disfrutarte en el sentido de que estás haciendo lo correcto. No te estoy diciendo que te lo vas a disfrutar de que ser gobernador es un vacilón. No, es bien complicado. Así que así yo veo mi experiencia. Obviamente me he mantenido comentando sobre los asuntos públicos y políticos y cada vez que creo que puedo aportar con mi experiencia, pues lo hago. En parte por eso estoy aquí. Sí, a mí me parece interesante el cómo todavía estamos estructurados en gobernar un país, que después quiero hablar contigo de eso. Pero todo el peso que le damos a un individuo a que tome las decisiones por una gran cantidad de personas. Y nunca uno puede ser tan... O sea, no puede darle... No puedes tener a todo el mundo contento. Siempre va a haber un promedio y el promedio va a ser lo que va a ser mejor. Pero cuando se están tomando esas decisiones, ¿cuáles son los criterios que se toman como más importancia? Por lo menos en tu término, ¿cuáles eran los criterios más importantes? Bueno, yo soy de la vieja escuela de que la función de gobernar es la búsqueda del bien común. Y a veces la gente se le olvida lo que es eso. Voy a darte unos ejemplos extremos. Todos quisiéramos pagar 0 en contribuciones. Eso sería una chulería. Pero si pagas 0 en contribuciones, pues no hay cómo pagarle a la policía. No hay cómo pagarle a los maestros. No hay cómo mantener el centro médico abierto. Entonces tú dices, bueno, pues tampoco quiero poner unas contribuciones que sean tan y tan y tan altas que la gente no pueda vivir porque todo lo que se gane se lo tenga que pagar al gobierno. Entonces, ¿cuál es la búsqueda del bien común? Pues tratar de encontrar ese balance entre cuánto necesita el gobierno para operar, para tener los policías, para tener lo otro, y entonces pues que de alguna forma tú lo distribuyas equitativamente para que el que gana más, pues pague un poquito más y el que gana menos, pues pague un poco menos. Y para mí, en cada tema que se me traía a la atención, pues eso era lo que buscaba. Claro, cada uno de nosotros, cuando digo nosotros los que hemos sido gobernadores, pues cada uno tiene sus prioridades, o sea, los temas que más le interesa promover y pues ahí uno trata de dejar, como dicen, una marca para el futuro. Claro, yo soy el primer gobernador, y volvemos, mucha gente no se recuerda, yo soy el primer gobernador que le empiezo a decir al país que estábamos en una crisis, entrando a una crisis presupuestaria. Eso me costó, porque a la gente lo que le gusta es oír las buenas noticias. Pero yo lo dije varias veces. Dije, mire, estamos en una situación fiscal presupuestaria bien difícil para Puerto Rico. Cuando yo asumo la gobernación es que se termina el beneficio de las 936. Y así que muchas veces las decisiones que yo tomaba tenía que hablarle con mucha franqueza al país. Y eso pues a la gente lo que quiere escuchar son buenas noticias. Eventualmente, lo que yo un poco anticipé, pues sabe, y todavía pues en cierta medida lo estamos viviendo. Esta pregunta la he tenido de chiquito y me encantaría hacértela. A mí me parece curioso que todos los gobernadores, yo no he escuchado en ningún momento a alguien decir, wow, este fue un buen gobernador. Yo siento que cuando tú asumes un puesto político, tienes que asumir que todo el mundo te va a odiar. Independientemente estés diciendo la verdad, como en ese momento. Contando todo el esfuerzo que uno hace y sacrificio para tener un puesto político, específicamente gobernar un país. ¿Sientes algún tipo, cómo uno se lidia con eso? Sabiendo de que tú tomaste las mejores decisiones, pero el país nunca agradece o no buscas ese tipo de agradecimiento. Primero, la experiencia probablemente de tu generación, pues es la experiencia de que Puerto Rico ha estado de crisis. Y desde esa perspectiva... Que, by the way, tú eres el primer gobernador que yo tengo conciencia. Cuando yo cogí conciencia, tú eres el gobernador que estaba... Ya más o menos te estoy sacando la edad. Pues tu generación lo que ha vivido es un Puerto Rico de crisis. Y a todos los que hemos sido gobernador, por eso hemos durado nada más que 4 años, pues han tenido que manejar la crisis. Hubo unas épocas de bonanza donde pues los gobernadores
tenían dinero para repartir en el buen sentido de la palabra. Yo recuerdo una época en Puerto Rico donde la gran noticia era que el gobernador anunciara cuántos chavos adicionales tenían el presupuesto comparado con el año anterior. Ahora es todo lo contrario. Ahora es cuánto voy a lograr hacer con menos chavos porque la situación presupuestaria está ajustada. Ahora, uno tiene que entender que esa es la democracia y como yo siempre he dicho, la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que nos hemos inventado para operar como una sociedad. Y pues de la misma forma que salí electo, yo gané en el 2004 y nadie esperaba que yo ganara. Pedro Rosselló supuestamente era invencible. Pues de la misma forma, pues 4 años después, pues la gente decidió no darme la confianza. Ahora, aunque la gente emitió ese juicio en las urnas a los 4 años de ser gobernador, con el cual yo no estuve contento, obviamente sí te puedo decir que cuando yo estoy en la calle, y yo estoy en la calle todo el tiempo, yo hago la compra en mi casa, no tengo escolta, yo voy a los juegos de los Piratas de Quebradilla, pues la gente te recibe con cariño y con respeto. O sea, no, yo no tengo en mis años desde que salí de la fortaleza, yo no te puedo decir de ningún episodio que yo haya estado en algún sitio, en un centro comercial, en la farmacia, donde sea. Bueno, siempre hay alguien pues que no te saluda. Pero la mayoría de las personas, me meto en la fiesta de la calle San Sebastián, pues te demuestran o respeto o cariño. Y eso pues para mí tiene un valor que no necesariamente se transmite en votos. O sea, yo no estoy diciendo que porque la gente me recibe con respeto y cariño quiere decir que votarían por mí. Pero pienso que hay un reconocimiento de que uno trató de hacerlo lo mejor posible. Es curioso que me digas eso porque dentro de tu candidatura hubo un momento donde se te acusó y fuiste a los tribunales y tuviste que defenderte. Y mucha gente en ese momento estoy seguro que, no me acuerdo porque tenía poca conciencia, pero en ese momento me imagino que fue un momento difícil donde perdiste la confianza del pueblo. Fue sumamente difícil. Obviamente yo, como te dije ahorita, dormía tranquilo. Yo sabía que eso no tenía ningún fundamento. Y la historia, pues, después así lo adjudicó. Hemos visto muchos casos en el Tribunal Federal y en el caso mío, el jurado deliberó como por 1 hora nada más y unánime. Encontró que no había nada. No había nada. Pero sí, para mí, para mi familia y políticamente, pues hizo mucho daño y yo estoy convencido que ese era el objetivo. O sea, que el objetivo era hacerme daño político porque en la historia de Puerto Rico no ha habido un caso tan flojo. Mucha gente se le olvida. Los primeros cargos, 15 de los cargos, se cayeron porque el juez decidió que no había nada sin que hubiera que presentar ni un solo testigo, lo que en derecho le llama desestimar. Lo que pasa es que el juez lo desestimó 1 semana después de las elecciones. Y uno siempre se queda con la pregunta, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera desestimado 2 semanas antes de las elecciones? Vuelvo y repito, o sea, simplemente de los papeles, de ver los papeles, el juez Barbadoro, que se llamaba, concluyó que ahí no había nada y desestimó 15 de los cargos que me había presentado Fiscalía Federal. Los otros fueron a juicio, que eran 8, y como te dije, yo no presenté nada de evidencia, que esto también tú no tenías conciencia. Yo no presenté nada de evidencia, nada. Se fueron a deliberar, me acuerdo que estaba en mi casa, era un viernes, y me llamó mi abogado, ven para acá, que hay veredicto, unánime, no culpable. Cuando te enteraste de esa noticia, porque a mí me parece curioso cómo hemos visto que todos los gobiernos anteriores, de alguna manera, hemos descubierto que ha habido corrupción dentro de los gobiernos. Y podemos asumir que en futuras ocasiones siempre seguirá pasando este tipo de corrupción si no se trabaja. ¿Tuviste algún miedo en ese momento de algo que maybe no sabías, o algo que pudo haber pasado debajo de tu mesa, de tus narices? No, porque primero en el proceso, primero cuando empieza la investigación, yo sé, no había ningún señalamiento de nada de fondos públicos, de nada de beneficio personal, de nada. Hagan memoria, tú no tenías suficiente tiempo, pero no presentaron ni un solo email, ni una llamada telefónica, ni un mensaje de texto, porque no había nada. No había nada. Así que desde esa perspectiva, yo sabía la verdad. Y mis abogados, pues, sabían la verdad. El caso fue tan flojo que cuando llega el momento de que tenemos que decidir si se presentan testigos y evidencia, todos decidimos no hay nada que presentar porque los fiscales no lograron probar nunca su caso. Ahora, eso no te quiere decir que tú no
tienes una ansiedad y tienes... Porque después de todo, son 12 puertorriqueños, igual que tú y que yo, que son los que toman la decisión, y la decisión pues fue unánime. Y quiero hacer lo siguiente. Primero te dije que en este caso no tenía nada que ver ni con contratos de gobierno, nada. Pero en mi gobierno, ni un solo jefe de agencia preso. No hubo ningún caso de verdad de corrupción en mis 4 años. Ninguno. Secretario de Educación, que siempre alegan que educación está politizado. Yo nombré al doctor Rafael Aragunde, que no era popular. La Policía de Puerto Rico, yo nombré a Pedro Toledo, que era PNP y que había sido superintendente de la policía de Pedro Rosselló. Mi secretario del Departamento de la Familia, Felo Matos, es hoy el presidente de la Universidad CUNY de la ciudad de Nueva York, una de las universidades públicas más grandes de todos los Estados Unidos. Alejandro García Padilla, secretario del DACO, llegó a ser gobernador. Bernier, el secretario de Recursos de Recreación y Deporte, por poco llega a ser gobernador. O sea que, más allá de ese caso, que pues, hay que enfrentarlo, si tú miras mi gabinete, no hubo ningún señalamiento serio. Un caso ahí del director de ACA que usó la tarjeta de gobierno impropiamente. Más nada. Que es curioso porque ahora todos los días parece como que alguien está envuelto y lo vemos como algo normal. Tristemente, se está normalizando de que, bueno, pues entonces si le dan un contrato, pues el contrato es a cambio de chavos, esto. Y no quiero solamente manchar en Puerto Rico, hay gente que nos ve de diferentes países que también tienen este tipo de problemas con sus gobiernos. Y vamos a expandir un poquito más en cómo gobernar un país global, o sea, hablando un poquito más global. ¿Realmente el sistema político, cuando estamos hablando en un nivel global, es el más eficiente o deben haber otros métodos? Porque yo siento que estamos bastante anticuados con el mundo tan rápido como está avanzando. Bueno, como te dije ahorita, la democracia no es perfecta y parte de la premisa que si la gente va a decidir, pues la gente, uno diría, pues se puede equivocar. Bueno, yo no digo que se equivoca, pero pues pueden, no vamos a hablar de la política americana, pero pueden volver a elegir a Trump, que yo creo que es una locura, pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Que nuestro sistema político, utilizando el mecanismo de la democracia, puede mejorar. Podemos hacer un podcast nada más que de eso. Por ejemplo, yo creo que nosotros en Puerto Rico debemos separar la fecha en la que se escogen los legisladores de la fecha en que se escoge el gobernador y los alcaldes, porque la mayoría de las personas como tú y como los que no te siguen en este podcast van a ir a votar yo espero que vayan a votar, voten como usted le dé la gana, pero salga a votar, van a votar en noviembre y lo único que van a estar pensando es en el candidato a gobernador y en el candidato a alcalde. Raras veces, yo he hecho esto pruebas en universidades, saben ni quién es el candidato a legislador. Si tú separas la elección de los legisladores de la elección del gobernador, vas a obligar a la gente que diga, oye, espérate, este es mi legislador de mi distrito, lo estaba haciendo bien, voy a votar por él, o no lo está haciendo bien, voy a sacarlo. Así que para mí esa es una de las debilidades de nuestro sistema democrático. Nos pasamos quejándonos de los legisladores y la mayoría de la gente no sabe quién es su legislador. Y van a votar, pero van a votar pensando en el gobernador y el alcalde. Ricardo Rosselló salió electo con 42% del voto. Pedro Pierluisi salió electo con 33% del voto. Gobernar un país, cuando el día que tú tomas juramento, más del 50, 60, 60 y pico por ciento de la gente que fue a votar, casi 70% no votó por ti, es difícil. Y al paso que vamos, en noviembre podemos tener un gobernador o gobernadora con 30 y 29% del voto. Yo llevo años diciendo hay que enmendar la Constitución y hacer lo que hay en montones de lugares del mundo, la segunda vuelta electoral. Un mecanismo que el que gobierne tenga el 50% del apoyo del pueblo. Nadie la respalda. Pues yo creo, apúntalo. Después de las elecciones de noviembre van a empezar a hablar de la segunda vuelta, a menos que ocurra algo inesperado. Pero si tú me preguntas ahora mismo, hoy, yo pienso que quien vaya a ganar las elecciones, el que sea o la que sea, va a ganar con 30, 31, 32% del voto otra vez, y quizás puede ser hasta con menos de 30%. Otro ejemplo de nuestras faltas democráticas. Vivimos el verano del 2019. Sacamos a Ricardo Rosselló y acabamos con Wanda Vázquez para gobernadora y nadie sabía ni quién era Wanda Vázquez. ¿Por qué no ponemos, igual que en Estados Unidos, igual que en República Dominicana, igual que en casi todos los lugares del mundo, que se escoge un gobernante, ese gobernante escoge su compañero o compañera y sea el vice? ¿Y por qué? Porque entonces la gente cuando va a votar, cuando la gente fue y votó por Biden, pues sabía que estaba Kamala Harris y pues
uno de los juicios de si Biden iba a ser un buen presidente era quién escogía como su segundo. Y aquí, quién es el que sustituye al secretario de Estado. Y nadie, cuando vayamos a votar en noviembre, nadie va a saber quién va a ser el secretario de Estado del que gane la gobernación. Ahí te estoy dando ejemplos de fortalecer nuestro sistema democrático. Que la gente dice, no, yo lo que quiero es un gobernador que me resuelva los problemas de crimen, de salud. Todo eso es cierto, pero si no mejoramos la democracia per se y por ende la gente vuelve a confiar en las instituciones, que es parte del problema. Ya nadie cree, como decimos por ahí, ni en la luz eléctrica. Vamos a seguir con esta falta de confianza. Y en Puerto Rico hay una nueva tendencia de este siglo, de este milenio, que es que la gente no está yendo a votar. Y eso es bien peligroso para cualquier sociedad. O sea, la gente tiene que salir a votar y pues escoger lo que tengan que escoger. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque mucha gente siempre, y esto lo veo mucho cuando hablamos con políticos, pero yo siento que nadie me ha dado una respuesta concreta de cuál es el peor escenario cuando lleguemos a un punto que la minoría del país esté votando. ¿Qué puede pasar si casi nadie va a votar? Básicamente la gente, en vez de ir a la búsqueda del bien común, sea la actitud de sálvese quien pueda. Y si en una sociedad donde nadie, primero, pierde la solidaridad. O sea, hay unas cosas que tú puedes resolver con tu familia. Hay unas cosas que tú puedes resolver con tu vecindario. Hay unas cosas que tú puedes resolver con el equipo que te ayuda a hacer el podcast aquí. Pero tú no puedes resolver los problemas de salud tuyos y de tu familia, sea un servicio privado o público, porque todo eso requiere un gobierno y unas instituciones, un departamento de salud. Entonces, en la medida que menos gente participe del proceso democrático, menos confianza va a tener en las instituciones. Cuando hablo de las instituciones, no van a respetar lo que decide el juez. No va a respetar el policía que lo pare en la luz. Pero yo siento que estamos así ya, porque en el sistema ineficiente que tenemos de este país, yo entiendo por qué las personas han llegado a poder resolverse ellos mismos. Y con eso, un sistema de salud que no sirve, un sistema de energía que no sirve. Hemos buscado y hemos podido sobrevivir. Tú acabas de decir la palabra, sobrevivir. Lo que tenemos es que lograr que más gente participe de los procesos democráticos y le exija. Mira, lo que pasó en el verano del 2019 fue un crecimiento democrático del pueblo puertorriqueño. Es más, se ha estudiado en muchos lugares del mundo que la gente sacaron gobernador simplemente tirándose a la calle. Es más, yo tengo una teoría, una hipótesis que nunca podré demostrar. Yo estoy casi seguro que mucha de la gente que fue a protestar para sacar a Ricardo Rosselló no había votado en el 2016. Y peor, probablemente no votaron en el 2020. Sin embargo, sentían que su gobernador, por el cual ellos a lo mejor se quedaron en la casa, y al quedarse en la casa, pues, ayudaron a que él saliera electo, le había faltado el respeto y que esa institución, había que reclamarle respeto a esa institución que se llama la gobernación y que se fuera. O sea, el país se creció en el verano del 2019. Que a lo mejor estamos agotados. Estoy de acuerdo. O sea, la gente está harta, como decimos, de las instituciones. Pero si no revertimos esto pronto, tú me haces una pregunta que yo no sé cómo contestarla, pero hay países que se tornan totalmente ingobernables y en un país ingobernable no hay forma que la sociedad, que la gente de a pie eche para adelante, porque tú requieres de unas instituciones que, lo que te dije al principio, ayuden a buscar el bien común, porque cada uno por su lado no podemos construir una sociedad. Es necesario. Es completamente necesario porque, como dijiste, hay problemas que nos afectan colectivamente. No como individuos, que específicamente las carreteras, los transportes públicos. La calidad de vida overall es algo que tenemos que buscar por el bien común. Pero sí, y esto, por ejemplo, yo he hablado mucho aquí y la gente se va a molestar, pero es que lo digo tantas veces. El problema con la energía de este país lo han tornado de, no, tú quieres resolver tu energía eléctrica, cómprate placas solares para que nosotros no tengamos que resolver la ineficiencia que tenemos con el sistema eléctrico. Yo te doy la responsabilidad a ti para yo no tener que resolverlo, y ahora hay incentivos para esto y se está promoviendo mucho tener un Puerto Rico solar. Sin embargo, cogen y nos suben las contribuciones, la luz es más cara cada vez y es cada vez menos accesible. Y es como si nos estuvieran acostumbrando a nosotros mismos ser individualistas y vivir una vida individualista. ¿Cómo tú puedes ir para atrás cuando todo el tiempo nos están empujando a que tienes que resolvértelas por ti mismo porque el gobierno es incompetente? Totalmente de acuerdo contigo, aunque el ejemplo de energía
Por un lado, la frustración y el mal servicio y lo caro que está. Ahí tienes un claro ejemplo de que tampoco los gobiernos pueden venderle panacea. Yo no soy de los que estoy a favor de la privatización de todo, pero tampoco estoy en contra de toda privatización. Yo creo que hay que verlo caso a caso. Y yo creo que en el tema eléctrico, el que tú pongas paneles de solares en tu casa es una privatización. O sea, tú estás poniéndote tu propio sistema para tu casa. Y yo creo que en nuestro sistema de energía había espacio para la privatización. Yo creo que el problema fue el contrato que hicieron, que son unos contratos malísimos, porque si nos dan buen servicio, nos cobran caro. Y si nos dan mal servicio, nos cobran caro. Así que yo creo que ahí lo que ha fallado el gobierno es que no supo negociar para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y si tú vas a privatizar, tú le tienes que decir cuánto tú vas a invertir de tu bolsillo, porque si tú inviertes de tu bolsillo, te arriesgas, asumes un riesgo. Así que ahí nos deberíamos mover y nos queremos mover lo más rápido posible a energías renovables. Una que tú generes en tu propia casa y otra que se genere de forma colectiva. Pero tú tienes áreas como la seguridad, sí, tú puedes poner la urbanización cerrada, pero al final del día yo no puedo reconocerte a ti el poder de arrestarme a mí, porque, y mucho menos el poder de que me enjuicies después. O sea, tiene que haber un organismo que nos represente a todos. ¿Y qué es eso? El gobierno, que tenga la posibilidad de arrestar a alguien y lo lleve donde otro, que se llama un juez. O primero un fiscal, que el fiscal decide si lo vamos a acusar y después lo lleve donde un juez. Eso no lo podemos hacer individualmente. Lo mismo con el sistema de salud. Tú podrás utilizar lo que tú quieras en tu casa, pero en algún momento vas a tener que usar un sistema o público o privado. Y si es privado, es regulado por el Estado. Así que, o sea, la teoría de que, y estoy de acuerdo contigo, nos están empujando a eso, a las soluciones individuales, pero a eso de las soluciones individuales tienen un límite. No pueden llegar a todo y siempre vamos a necesitar del gobierno. Así que nuestro objetivo debe ser utilizar el proceso democrático para tratar de escoger las mejores personas. Tú has tenido gente, me dijiste fuera del aire, tú has tenido gente aquí invitada que probablemente antes de que los trajera o al terminar la conversación con ellos, probablemente dijiste, oye, este es un buen legislador o este hubiera sido un buen gobernador. Pues hay que ayudar a que gente como esa, y ahora lo digo yo, a mí no me importa de qué partido sean, que gente como esa, si lo hicieron bien, pues lo volvamos a elegir. Y si están tratando de entrar, pues tratar de hacer discernir y poder escoger quiénes son las mejores personas. Quedándose en la casa, no va a mejorar. No va a mejorar. Quiero darte maybe otro ejemplo de experiencia propia con otro aspecto del país que yo siento que es bien importante, al igual que la energía. Yo me he autodenominado esta misión de querer mejorar la educación de este país. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo con una compañía que yo tenía visitar escuelas públicas. Yo me crié en colegios toda mi vida y nunca había tenido la perspectiva de la falta de educación que hace en escuelas públicas en el centro de la isla, en el oeste. Conocí un nene que no sabía lo que era internet, o sea, fue algo bien impregnante para mí y me he quedado con esa misión. Pero eso es producto de la ineficiencia del gobierno. Ahora mismo hay estudiantes protestando que siento que también sienten esa presión de que queremos mejorar nuestra educación, queremos tener por lo menos una escuela con una planta accesible y que sea funcional para nosotros. Y que cuando tú te levantes por la mañana sepas que vas a ir a un sitio donde los baños van a estar funcionando. O sea, que no sea un suplicio ir a la escuela. Por eso, que sea un lugar habitable mínimo para los estudiantes. ¿El sistema educativo puede revertir a lo que era antes o tenemos que hacer algo nuevo por completo porque hemos destrozado lo que teníamos? Yo primero, para que sepan, ahí no hay más fondos federales. O sea, Puerto Rico recibe para educación lo que reciben en términos porcentuales cualquier lugar de Estados Unidos que sean estados. O sea, ahí no me vengan con el cuento de, lo que pasa es que no tenemos dinero suficiente. Dinero suficiente lo hay. El Departamento de Educación ha dado, aparte de la corrupción, que eso ha estado ahí tristemente. Y lo voy a decir, bajo mi gobierno, es más, cuando yo cojo la gobernación, el Departamento de Educación está en la lista negra, la lista de problemáticos en el Departamento de Educación Federal. Cuando yo terminé, lo entregamos sin ningún señalamiento. Sin ningún señalamiento. Yo tuve un secretario de Educación, básicamente. Tuve una al principio que duró 6 meses y no la confirmaron, pero Aragúndez estuvo el cuatrenio.
De ahí para adelante, cuenta cuántos secretarios de educación hemos tenido, porque duran 1 año, 2 años, o después que él es el otro caso de corrupción. Pero aparte de el mayor problema es la alta centralización. O sea, todo se tiene que decidir en San Juan. Y si no logramos de verdad descentralizar, ¿qué pasa? Descentralizar es quitarle poder a los que están en San Juan, incluyendo al gobernador. O sea, incluyendo al gobernador, que allá en el distrito de Mayagüez decidan entre ellos. Hay unos elementos de sería currícula. reducir los pueblos también reducir la cantidad de pueblos, que hay muchos pueblos en Puerto Rico también. Bueno, eso es un tema separado. Eso es un tema separado porque eso no tiene nada que ver con el sistema educativo. O sea, pero habría que dividirlos por distritos si fuéramos a darle algún tipo de soberanía. Bueno, por eso, pero no tiene nada que ver con la estructura municipal. O sea, tú puedes decidir que como San Juan está grande, pues tiene 2 distritos escolares, y en el área oeste, pues tienes un distrito escolar que incluye Mayagüez. O sea, eso es una cuestión de más dónde están los estudiantes, cuántas escuelas hay. Ahora, el punto es, porque hoy existen distritos escolares, el punto es qué poder tienen allí para tomar la decisión. Tú estuviste en las escuelas. Aparte del problema de la planta física, está requete estudiado. Donde hay un buen director escolar, la situación es mejor. Entonces, pues nosotros tenemos que asegurarnos que a nivel local la comunidad se envuelva y se escoja el mejor director escolar que se puede escoger, o directora, para esa escuela en esa área. Tengo que decirlo, en este momento el gobernador Pierluisi está hablando de descentralización y el Departamento de Educación Federal está hablando de descentralización. Habrá que verla. Pero esa es la ruta. Ahí viene mi punto, que estamos dándole entonces más poder al individuo. Si estamos dándole más poder al distrito y estamos descentralizando. Bueno, no es al individuo, es al colectivo. Al colectivo. Lo que pasa es que la teoría es que necesitas un buen director para que eso corra. Por eso necesitas un buen director. No, porque no puede ser un buen gobierno para que eso se dé. No, pero es que el buen gobierno, o sea, ese director va a ser un empleado público. O sea, un empleado público. El punto es, en casi ningún legal del mundo, tú tienes un sistema educativo tan centralizado como el que tenemos nosotros. Que además del tema de la corrupción, es el gasto. Porque tú tienes a alguien acá a nivel de San Juan, entonces a nivel de San Juan tiene un ayudante, entonces el otro, el director de la escuela pide algo, entonces va al director del distrito, pero el director del distrito no puede decidir, entonces lo tiene que pasar a la región. Entonces ahí tú tienes toda una cadena de burocracia, número uno, que lo hace muy lento y que se gastan los chavos. Y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de la poca eficiencia. Sin embargo, si tú le dices al distrito, mira, tú te imaginas que tú tengas 2 distritos escolares, más o menos iguales, le das la misma cantidad de dinero y la gente puede decir, oye, ¿y por qué aquel está funcionando bien? Ah, bueno, porque escogió una mejor gente. Pues entonces le puedes decir, espérate, hay que cambiar a mi director de escuela, hay que cambiar a mi director regional, porque acá tienen los mismos chavos y mira cómo aquel está funcionando bien y cómo acá no está funcionando bien. Ahora no puedes tener esas comparables porque ¿cuál es la excusa? Y tienes razón, es que San Juan no nos da los chavos, es que San Juan no toma las decisiones, es que San Juan no nombra el maestro. Cuando tú deberías permitirle que a ese nivel más cercano se puedan tomar las decisiones. Yo, cuando fui gobernador, empezamos los primeros pasos. El Departamento de Educación estaba en un edificio gigantesco que está en Atorrey de como 20 pisos. Y una de las primeras cosas que yo hice fue sacarlo de allí. Y movimos las oficinas del secretario a un edificio pequeño de 2 niveles. Y movimos un montón de empleados del nivel central a las diferentes regiones. Obviamente, dejé de ser gobernador y pues no te puedo decir lo que hubiéramos hecho después, pero yo había identificado eso como un problema serio. Lo otro es cómo enseñamos, que es diferente. O sea, cómo hacemos que el estudiante se sienta que no solamente está aprendiendo y los papás entiendan que el niño está aprendiendo, la niña está aprendiendo, sino que lo pase bien. Y ahora está ocurriendo una cosa en Puerto Rico poco a poco, que son las escuelas Montessori. No sé si has tenido la experiencia. Ese es un movimiento que se está dando a pesar del gobierno. No le ha quedado más remedio a los diferentes gobernadores, porque esto empezó, si mi memoria no me falla, con Alejandro García Padilla y se ha ido manteniendo. No quedó más remedio que irlo aceptando. Pero ¿cómo empezó eso? Unos padres con una directora escolar que se organizaron y dijeron, estamos perdiendo los estudiantes, van a cerrar la escuela, y se fueron al modelo Montessori, que es una forma diferente de enseñar. Y donde quiera que haya escuelas Montessori, pues se reduce la deserción escolar, se reduce la violencia en las escuelas. Pues ahí tienes un ejemplo que lo que hay que es alimentarlo. Lleva como 3, 4 años, entre 50 y 60 escuelas. Ojalá y dentro de 3 o 4 años pueda subir, pero
eso también le quita poder al nivel central, porque una de las teorías es que ellos tienen que ir tomando sus propias decisiones. Pero ahí hay algo positivo que está ocurriendo en este momento. O sea, antes, cuando tú eras chamaquito, para tú ir a una escuela Montessori, tenía que ser una escuela privada. Ahora no. Ahora creo que hay ya 54 escuelas públicas Montessori, y esa es parte de la ruta al que debemos seguir. Y no tan solo, o sea, el programa de educación no es tan solo en escuela elemental, preescolar, intermedia superior. También yo estudié en la Universidad de Mayagüez, en colegio, y yo entré en el 2016 y del 2016 al 2020 yo vi un deterioro gigante dentro del sistema UPR. Y no tan solo eso, el incremento que hubo en la matrícula, que es $523 el crédito, no sé cuánto está ahora. Ahí llegamos a la Junta de Control Fiscal y... El problema con la UPR es la Junta de Control Fiscal. Bueno, lo que pasa es que la Junta obligó al gobierno central, y lo tengo que decir aquí, y el primer plan fiscal que presentó Ricardo Rosselló proponía eso, que la cantidad de dinero que el gobierno central le daba a la UPI se ha reducido sustancialmente, y como se redujo la teoría de la Junta de Control Fiscal es que la universidad debe ser autosuficiente y que la gente pague lo que cueste el crédito. Y en todos los lugares del mundo la educación pública superior se subsidia por el gobierno central. Y pues lo que se ha vivido en la universidad es la combinación de que la Junta decidió que había que bajarle el presupuesto sustancial. O sea, de todas las entidades gubernamentales, la que porcentualmente más se ha afectado por las decisiones de la Junta es la Universidad de Puerto Rico. Cuando la crisis presupuestaria no era culpa de la Universidad de Puerto Rico. Obviamente, también la Junta ha dicho, sube la matrícula. Y esa es una realidad. Pero es interesante porque cada vez hay menos estudiantes que están entrando. Es un círculo vicioso. Y ha bajado la matrícula. Es un círculo vicioso. Y entra al individualismo que te dije, donde ahora los estudiantes están siendo autodidactas y están buscando. O acaban, hemos tenido un problema de migración. O acaban entonces, si dicen, si la diferencia en dinero es tan mínima, pues acaban en una universidad privada, lo cual no es malo tampoco. Pero ¿dónde está? O sea, parte del problema que tenemos, y ahorita hablamos de democracia, es que estamos viviendo unos años donde tú puedes tener el gobernador con las mejores ideas, pero tiene que ir a pedirle permiso a la Junta. Y la Junta, ninguno, ni tú ni yo, votamos por ello. Y eso pues es un problema, eso sí es un problema de democracia. Realmente estamos escogiendo a alguien que no toma decisiones. Este 2024 vamos a escoger a alguien que no vamos a Este 2024 vamos a escoger a alguien que ojalá escojamos a alguien con buenas ideas, con el drive, pero al final, si cuesta dinero lo que va a proponer, tiene que ir a pedirle permiso a la Junta. Y todo cuesta dinero. Tiene que ir a pedirle permiso a la Junta y la Junta pues tiene sus visiones de país que no necesariamente son en las que tú y yo creemos. O sea, yo honestamente creo que, es más, por lo que tú me estás diciendo, me atrevo a identificar que tú eres de clase media. A la clase media puertorriqueña, lo único que el gobierno le daba con eficiencia era la UPI. Y entonces eso vino la Junta a tratar de detenerlo. O sea, la clase media puertorriqueña que dice, mi hijo tuvo que estudiar en escuela privada, esto, lo otro, pues sabe, cuando llegaba a nivel de ir a la universidad, pues podía escoger. Mi hija estudió fuera, pero mi hijo Juan Carlos estudió en la UPI. Igual que tú, estudió en una escuela privada hasta cuarto año. Yo estudié en la UPI y había estudiado en una escuela privada. Eso, pues en la medida que han subido la matrícula de la forma que la han subido, pues la clase media dice, pero ¿y qué voy a recibir yo del gobierno que sienta que de verdad me está dando algo que yo necesito? En este caso, la educación de nuestros hijos. Vamos a tener candidatos a la gobernación que van a proponer probablemente grandes cosas para la universidad, pero que sepamos que si ese candidato gana, después tenemos que ayudarlo a ponerle presión a la Junta, porque la Junta puede decir, no voy a autorizarte lo que tú estás proponiendo. ¿Cuánta presión realmente puede poner un candidato? Porque si no tiene... Bueno, te puedo escuchar, sí, lo que tú quieres, papá. Yo creo que lo que ha pasado en estos años, cuando yo goberné, pues no existía una Junta, así que no te puedo decir. Pero yo creo que parte de lo que ha sucedido es que ninguno de los que ha estado en la fortaleza en ese periodo, que es de Ricardo, Alejandro le tocó el último año, o sea, pero de los que le ha tocado, que son de Ricardo Rosselló hacia adelante, nunca ha dicho, ¿saben qué? Si la Junta no aprueba esto, yo voy a convocar a que la gente se tire a la calle a protestar. Los que han protestado contra la Junta, los gobiernos le tiran la policía para darle macanazo, y entonces el gobernador propone cosas y la Junta no le hace caso y la gente a veces ni se entera.
Ni se entera. Si yo hubiese sido gobernador y me van a cortar el presupuesto de la Yupi, yo me voy con los estudiantes como gobernador. Y te aseguro que podía pasar un verano del 2019, pero contra la Junta. Y créeme, no vivirán aquí, la mayoría no viven aquí, no son puertorriqueños, pero la presión les llega. La presión les llega porque son seres humanos, Pero eso no lo hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de diferentes puntos individualistas y dentro de los puntos que más me interesa a mí ahora mismo es el sistema económico, porque ahora mismo globalmente estamos viendo cómo ya la economía no está siendo tan globalizada y estamos viendo los países que se están retrayendo porque hay un efecto dominó de que si Estados Unidos cae, pues entonces todos los demás países caen, son las guerras, whatever. Sí veo cómo las personas están buscando depender menos cada vez del sistema del gobierno. Y están buscando, mucha gente, ahora hay un search, por lo menos en Puerto Rico, de buscar otras formas de ingresos, estar educado financieramente, específicamente en mi generación, por todo lo que hemos visto de nuestros padres. Pero en la economía de Puerto Rico, yo no sé si realmente un joven de 25 años, que soy yo, vamos a usar el ejemplo de mí mismo, puede crecer una empresa o puede desarrollarse económicamente con los sistemas que hay y con el estado económico que hay aquí ahora mismo en este país. ¿Hay algún tipo de... O sea, ¿se puede revertir también en este caso el problema que hay económicamente o simplemente vamos a seguir decayendo como hemos visto en los últimos años? Primero estoy de acuerdo. Quiero tomar esto en consideración porque yo, desde que yo tengo conciencia hasta acá, yo lo que he visto es un Puerto Rico en decadencia. Yo no he tenido 936, yo no he tenido nada de hablamos ahorita que tú eres la generación que lo único que ha vivido es la crisis. O sea, en ese sentido, pues, yo pues soy una generación que viví unos momentos de bonanza y de mucho optimismo y después, pues, momentos de crisis, después momentos de bonanza, pero los últimos 20 años, pues, han sido años de crisis. Se están dando unos cambios. O sea, tú eres un ejemplo de eso. O sea, tú eres, presumo yo, una pequeña empresa. Tú eres una pequeña empresa y que probablemente me vas a decir, y no necesito del gobierno y no dependo del gobierno. Pues, ¿sabes qué? Es que así debería ser la parte económica. O sea, la parte económica debería ser que la estructura gubernamental le permita a gente como tú crecer y generar empleo. Aquí yo veo que hay más de una persona. No estoy diciendo que todos van a vivir de ti, pero hay una combinación entre lo que ellos hacen y lo que tú haces y les genera actividad económica que más o menos se la pueden repartir. Si eso es suficiente, que haya muchos Joshua que hagan diferentes cosas, si eso es suficiente para crear la cantidad de empleos que necesitamos y la actividad económica que necesitamos, tengo mi duda. Porque también hace falta que venga inversión de afuera y eso le pasa a todas las economías del mundo. O sea, tú tienes que de alguna forma hacer atractiva. Y ahí volvemos a los problemas que hemos hablado eternamente. Si el costo de la luz, primero, es ineficiente y en segundo lugar es tan alto, pues cualquiera que venga a invertir, eso es uno de los elementos que mire. Que mide, bueno, pues yo voy a hacer tal cosa, yo voy a montar un hotel, yo voy a montar una fábrica, pues una de las cosas que tú miras, y cuán estable es el sistema eléctrico y cuán costo efectivo es la inversión. Si no resolvemos cosas como esa, pues no vas a lograr una inversión que de verdad tenga un impacto económico significativo. Pero las pequeñas empresas, las empresas familiares, o sea, es lo que ha sostenido, lo que nos ha evitado que llegamos a una crisis mayor. Y eso yo creo que, o sea, ahora mismo cuando tú ves, y un poco la pandemia sirvió para eso, o sea, cuando tú ves tantos letreros de que se buscan empleados en los restaurantes, todo lo hemos vivido. Pues yo no creo que es que el puertorriqueño sea vago, yo no me compro ese cuento. Sí, hay una gente que vive, primero que nada, eso de que se vive de los cupones, eso es mentira. Nadie puede vivir con calidad de vida con el dinero que te da el gobierno. Eso no es cierto. Lo que hay es sí una economía subterránea de gente que está chiripeando por ahí y no reporta los ingresos que tiene. Ahora, la pandemia tuvo el efecto de que mucha gente dijo, espérate, en vez de yo trabajar por el salario mínimo, pues empecé a hacer bizcochos en mi casa y de momento están haciendo más chavos. Pues eso no es malo. Eso no es malo. Y esa gente cuando ve el letrero de vente a trabajar en el restaurante, dice, ¿para qué? ¿Para salario mínimo? Yo lo hago desde mi casa, produzco y más o menos estoy ganándome lo mismo o más con una mejor calidad de vida.
Esos cambios se están dando de abajo para arriba, como tú muy bien dices. Es la solución individual. Yo creo que el reto que tiene el gobierno es cómo maximiza eso y se da cuenta que eso no es un problema, que eso es una oportunidad. Claro, necesitamos también la gente que vaya al restaurante. O sea, que haya suficientes personas, pero la gente lo que tiene que entender es, pues yo cojo este trabajo y lo cojo como una experiencia y si después de eso me voy y me monto mi propio restaurante, pues excelente. Yo conozco gente de excelentes restaurantes en Puerto Rico que empezaron como mozos hace muchos años en un restaurante. Y crecieron y de momento montaron su propio restaurante. Pero es bien difícil montar un negocio aquí en Puerto Rico que cualquier otro país. Tuve un economista aquí recientemente y hablamos de eso, hablamos de que Puerto Rico tiene muchos procesos burocráticos para montar una empresa y a un pequeño negocio como yo no, hacen la vida de cuadrito. Totalmente de acuerdo. El proceso de permiso es una cosa... O sea, yo creo que cuando tú vas a construir un nuevo edificio, pues tienes que de verdad dar todos los permisos para asegurarte los temas ambientales, pero para usar este local que la gente no lo puede ver. Si ya tú tienes aquí un estudio y entonces mañana lo vas a convertir en una cafetería. Ok, pues lo único que hay que mirar, pero ya estaba el edificio construido. No hay ningún daño ambiental. Entonces, pues sí, porque lo he vivido. Es más, tú tienes el permiso de barra y lo quieres convertir en restaurante, que es un permiso diferente y te tardas un montón de tiempo en que te den el permiso y es el mismo edificio. O sea, no es que vas a construir, es que simplemente le estás cambiando el uso. Y ahí sí que te tengo que decir, y pues llevo mucho tiempo fuera del gobierno, con los avances tecnológicos que están ahí, donde las agencias se pueden comunicar tecnológicamente, yo no entiendo por qué no acabamos de resolver ese problema de los permisos. No lo entiendo. Y fuera de los permisos, yo siento que hay una gran cantidad de contribuciones que nosotros pagamos como individuos que pienso o que se deben limitar las contribuciones que pagan como individuo y como empresa o tener algún tipo de cambio en nuestra estructura. Dentro de tu gobierno fue el IBU, si no me equivoco. ¿Cómo te sientes de esa decisión al día de hoy de ponerle el IBU al pueblo de Puerto Rico? Ok. Yo no estaba a favor. En aquel momento le llamaban sales tax. El IBU se le puso el nombre. Y esto tiene mucho que ver con lo que te dije al principio. Yo goberné con una Cámara y un Senado que no estaban bajo mi control. Mi promesa de campaña en el 2004 era no imponer el impuesto al consumo, el sales tax. Cuando yo llego, me doy cuenta que tenemos una crisis, o sea, que estábamos al borde de una crisis presupuestaria. El primer presupuesto que yo le envié a la legislatura no tenía un IVU. No tenía un IVU. En Puerto Rico se cobraba un impuesto, el 6.6, que era en el muelle. Pero ese impuesto tenía un montón de exenciones. Por ejemplo, si tú traías ropa, pagabas el 6.6%. Pero si la ropa era de niño, no pagaba nada. Si tú traías una escoba, y estos son ejemplos reales, esa escoba pagaba el 6.6%. No, si tú traías la escoba, no pagaba el 6.6%. Pero si traías el palo, que ahora las escobas, traías el palo solo, eso pagaba el 6.6%. Una cosa totalmente que hacía eso, fraude en los muelles. Todo el mundo decía que lo que traía era ropa de niño. Y escobas. Y escobas completas, aunque fueran los palos nada más. Entonces, mi primer presupuesto fue, vamos a eliminar todas esas exenciones, que no sea ninguna justificación. Yo propuse un impuesto a los bancos por 2 años, en aquel momento. ¿Los bancos pagan impuestos actualmente? Pagan, pero si pagan, se las buscan para... ¿Y qué pasó? La legislatura que controlaba el PNP no me aprobó nada. Entonces, ellos habían puesto, bajo la campaña de Pedro Rosselló para gobernador, habían dicho que querían un sales tax. Entonces, el PNP presenta un proyecto de ley de reforma contributiva que incluía un IVU de 7%. Y yo, tratando de tirar puentes y de llegar a consensos, pues dije, acepto la propuesta de ellos. Hasta el día de hoy, pues todo el mundo cree que fue una propuesta mía. Lo que se convirtió en ley es un proyecto presentado por la delegación del PNP. A los 2 años de yo estar en la fortaleza, yo me di cuenta que el IVU tenía un efecto psicológico negativo en la gente. Y te hago este cuento. El IVU era, cuando yo lo dejé, era de 7%. Yo sé de un comerciante que me decía, yo pongo el letrero 25% de descuento y no entra mucha gente.
Los días que, ¿te acuerdas que hubo un tiempo, fin de semana sin IBU, se llenaba? Para las escuelas también se hacía. Pero eso se llenaba. 25% de descuento es más que 7%. Sin embargo, para la gente, no me van a cobrar el IBU, salían corriendo. Pero me dice, si yo pongo 20% de descuento, no se me llenaba la tienda. Decía, el fin de semana sin IBU se llenaba la tienda. Y mi último presupuesto que yo propuse, yo proponía eliminar el IBU. Obviamente no me lo aprobaron. ¿Por qué querías eliminar el IBU? Porque entendía que estaba teniendo un efecto negativo en los consumidores. O sea, lo que te acabo de contar. O sea, que la gente se estaba aguantando porque entendían que el gobierno le estaba poniendo una carga. Ya, pues, ya anda por el 11 punto whatever y lamentablemente casi todo el dinero que se usaba del IBU ahora se usa para pagarle a los bonistas. Y para ese momento no era esa la... Para ese momento solamente había un pequeño por ciento que se utilizaba para eso. Una de las cosas que hizo Luis Fortuño, y nadie lo dice, es que ese pequeño por ciento que se usaba para pagar a los bonistas, él lo aumentó y aumentó la deuda de Puerto Rico con ese por ciento adicional. En conclusión, puedo decir En conclusión, que tú me preguntas de qué cosa yo me arrepiento de haber aceptado la propuesta de ellos del 7% del IBU, que lo hice pensando que era la única forma de llegar a acuerdos con la legislatura del PNP. En conclusión, esto es culpa del PNP, estamos diciendo aquí. Bueno, yo acepto mi responsabilidad porque yo pude haber dicho, no lo voy a aprobar, tráigame otro proyecto. O sea, yo acepto mi responsabilidad. Yo te estoy diciendo que creo, ahora, como tú me preguntaste ahorita, claro, tomé esa decisión tranquilo, tomé la decisión porque entendía que era la mejor decisión en las circunstancias. O sea, si yo hubiera tenido una Cámara y un Senado popular, no hubiera habido un IBU. Eso sí te lo puedo asegurar. No hubiera habido un IBU. Y mi primer presupuesto que yo presenté no tenía un IBU. Pero no me lo aprobaron. No me aprobaron ninguna de las medidas. A mí todavía yo no he entendido por qué me cobran interés, o sea, taxes del income, taxes cuando voy a comprar, taxes cuando me va a pagar alguien un cheque de un cliente y cuando voy a llenar mis planillas anuales también tengo que rendir planilla. ¿Realmente necesitamos todos estos taxes? Mira, esa era mi pregunta inicial. Yo creo que la inconformidad, obviamente tú te estás desahogando contra lo que pagas, pero estoy molesto, Aníbal, estoy molesto. Pero yo creo que la inconformidad es los pocos servicios o la mala calidad de servicios que recibes del gobierno. Sí. Porque si te vas a Europa, vas a pagar más, pero vas a ir a unos hospitales públicos de primer orden, tus hijos van a ir a una escuela pública de primer orden, vas a coger unas carreteras que aunque pagues el peaje están inmaculadas, y tú pues, el gobierno te está cobrando más, sientes que recibes algo de calidad a cambio. Y los que hemos salido de Puerto Rico, especialmente en lugares así, Estados Unidos no tanto. Estados Unidos está bastante atrás en la infraestructura, y tú sabes, tiene un modelo de salud privatizado, pero en esos otros lugares del mundo, tú pagas. Allá le llaman el IVA, que es otro modelo, pero es un impuesto al consumo, pero también paga contribución sobre ingresos. Y la paga bastante alta, pero la gente dice, estoy recibiendo servicios de mi gobierno. Ahora mismo, yo cumplo el 24 de julio. El día antes del 25. Del 25. De la Constitución. Cumple el 26. 26. 26 años el 24. Y el 25 es lo de la Constitución de Lela. Ahora mismo el Partido Popular tiene una crisis existencial de cuál es su dirección. Y yo siento que eso ha afectado mucho en las últimas elecciones, que hemos visto definitivamente muchos exponentes PNP sobresalir con eso porque lo usan como una arma para contrarrestar. ¿Cuál es el futuro del Partido Popular y si realmente tiene un futuro? Debido a que están creciendo mucho estos partidos. Tú vas a traer este tema ahora que llevamos cuánto tiempo. O sea, tú me estabas agotando y cansando para entonces tirarme para tirarte esta bomba. Mira, yo no sé. Está difícil. O sea, yo coincido contigo. El Partido Popular tiene una crisis de identidad, una crisis existencial. Porque aunque el estatus no lo es todo,
la base del Partido Popular estaba fundamentada en una propuesta que se llamaba Estado Libre Asociado, que cuando yo crecí y me formé dentro del Partido Popular, pues era una cosa que no era un Estado, que no era independiente, no era independiente, pero no era una colonia. Y entonces la realidad es que eso en lo que yo creía, y cuando corrí para gobernador todavía creía en eso, pues Estados Unidos todos los días nos está diciendo que eso no existe y la Junta de Control Fiscal es el mejor ejemplo de eso. Y entonces el Partido Popular, en lugar de ajustarse a esa nueva realidad y decir, este es mi proyecto político de cara al futuro en el tema del estatus, por lo menos sus líderes siguen repitiendo el mismo lenguaje, como si no se hubiera aprobado promesa, como el mismo que decíamos cuando en el 1998 yo dirigí la campaña de ninguna de las anteriores. Y entonces eso ha generado una crisis de identidad donde mucha gente dice, pero ¿cómo tú vas a estar repitiendo el mismo mensaje de hace 20 o 30 años atrás cuando no es que de verdad el mundo cambió? Es que en lo que tiene que ver con el Estado Libre Asociado, el Tribunal Supremo ya habló, las presidentes han hablado y el Congreso habló porque nos aprobaron promesa. O sea, la Constitución de Puerto Rico, la ley promesa está por encima de la Constitución de Puerto Rico. Y eso es lo que cuando yo me formé me decían que no podía pasar. Que Estados Unidos no podía aprobar, habíamos llegado a un acuerdo, y que no podía aprobar una cosa que fuera por encima de la voluntad de los que el pueblo eligió y de la Constitución. Así que hay un gran reto, definitivamente, para el Partido Popular. Yo creo que el PNP lo tiene también, porque aunque el PNP sigue hablando de la estadidad, tú no tienes idea de la cantidad de PNP o estadistas que yo me encuentro y me dicen, yo sigo siendo estadista, pero eso nunca va a llegar. Entonces, si nunca va a llegar, pues entonces, ¿para qué van a votar PNP? Y ya lo viste en las últimas elecciones. Más gente votó en el plebiscito por la estadidad que los que votaron por Pedro Pierluisi y por Jennifer. Así que se está dando ahí una dinámica donde yo creo que los dos partidos principales están entrando en una crisis existencial. La del Partido Popular es más aguda y lleva ya 2 elecciones corridas perdiendo la gobernación. ¿Crees que este cuatrenio el Partido Popular tiene una oportunidad de ganar las elecciones? Yo creo que en este momento cualquier cosa puede pasar, por lo que hablamos ahorita. Con 30% cualquiera puede ganar, pero cualquiera es cualquiera. O sea, cualquier cosa puede pasar. Yo no me atrevería, yo no soy de apostar, pero no me atrevería a apostar. Si tú me dijeras, Aníbal, quiero apostar 1,000 pesos, dime quién va a ganar, yo te diría, vete a jugarlo. En el Powerball tienes más posibilidades que yo decirte quién va a ganar las próximas elecciones. Es unas elecciones difícil de predecir y donde yo creo que vamos a terminar con una Cámara y un Senado donde ninguno de los partidos va a tener la mayoría y van a tener que sentarse a dialogar y a llegar a acuerdos. Ojalá y eso sea bueno para Puerto Rico, pero no estamos acostumbrados a eso. O sea, no estamos acostumbrados a eso. Va a requerir un cambio de actitudes en términos de cómo gobernarnos a nosotros mismos. Y como te dije hace un rato, la gente va a empezar a hablar, hace falta la segunda vuelta porque tenemos un gobernador con 28%. Yo lo llevo diciendo hace 6 años. Desde antes del 2020, yo en escritos de escuela de derecho llevo diciendo, aquí hace falta unas reformas constitucionales de cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Yo pienso, y voy a cerrar con esto, que dentro de esta conversación y las conversaciones que he tenido, todavía sigo pensando que los robots tienen un buen oportunidad para gobernar en nosotros. Porque el ser humano siempre va a tener este error humano de ellos y siempre vamos a tener estas corrupciones y siempre vamos a tener estos problemas con los individuos. Lo que pasa es que el que te haga el programa de Artificial Intelligence para gobernarnos, tú no vas a saber si está haciendo un programa. Sí, pero estos programas piensan por ellos mismos. Para quedarse con los chavos. Estos programas piensan por ellos mismos. No sé. Algo diferente necesitamos definitivamente. Aníbal, gracias por... Pero te digo a ti y a tu generación, no tiren la toalla. Y participen de los procesos y protesten, utilicen todos los mecanismos que nos da la democracia, pero participen de los procesos, inscríbanse para votar, salgan a votar, porque dentro de 3, 4 años vas a hacer otro podcast, a lo mejor me invitas a mí, invitas a otro y te vas a seguir quejando, yo te voy a preguntar, ¿saliste a votar o no saliste a votar? Porque de verdad, o sea, el que se queda en la casa, pues tiró la toalla. Que este es mi granito de arena con esto y yo sé que mucha gente me pregunta por qué estoy entrando a política ahora. Yo quiero traer 1 hora de conversación de esto porque es bien difícil tomar la decisión a votar o inspirarte a votar el primer cuando paso, estás viendo en televisión. Por eso, el primer paso es que se inscriban para votar. Hagan ese primer paso y después
pues convencerlos que salgan a votar. ¿Por quién votar? Yo no me voy a meter en eso. Digo, yo diré mis opiniones, pero para mí lo importante es que salgan a votar. Aníbal, gracias por darte la vueltita. Agradezco un montón tu tiempo. Gracias por la oportunidad, por la invitación. Y espero que este vasito rojo pues eventualmente te lo lleve. Mira, es oficial, Aníbal. No, ya lo vi, ya lo vi. Si usted quiere el vaso oficial de Aníbal, déjele, comente abajo el vaso rojo de Aníbal. Aníbal no... Yo sé que tú estás loco porque yo agarré el vaso, entonces me van a frizar la cámara. Eso sería... Y lo vas a poner por las redes para aumentar tu... Lo voy a poner aquí, ¿verdad? Para que por si acaso se vea por perspectiva. Aníbal, gracias por darte la vueltita. Puedes despedirte ahí con esta gente, que te sigan en las redes sociales, en tu podcast, que estás activo viendo todos los días. Todos los días por la mañana en vivo, de 8 a 9 de la mañana. A veces metiendo el podcast de Aníbal por Facebook, por YouTube, por Twitter, a veces por Instagram, pero a veces no lo logro conectar. Y por el canal 85 y 285 de Liberty. Y por ahí probablemente vengo pronto y pues te la dejaré saber para que con un podcast más típico podcast, porque lo que yo hago por las mañanas es en vivo, así que pues y es en mi casa con una camarita que tengo con la computadora. Estoy también los lunes y miércoles en Tele 11 en El Poder del Pueblo con un comentario, y los martes en Tele 11 también en las noticias. Me pueden seguir en las redes sociales @Aníbal Acevedo en prácticamente en todas las plataformas. Estás activado, o sea, yo creo que tú eres el exfuncionario gobernador. No, yo soy el primer gobernador que utilizó que utilizó el internet. Y perdona, pero te voy a añadir. Cuando yo corro en el 2004, no había Facebook todavía, o sea, pero sí había internet. Estaba en Harvard haciéndolo. Por eso, pero se habían las páginas. Y entonces yo estoy en el debate con Pedro Rosselló, que mucha gente dice que yo gané las elecciones por ese debate. Y aparte de que ahí fue que salió lo del alacrán, ya eso será para otro podcast que me invite. Te vamos a llevar, te vamos a traer. Nosotros teníamos planificado, en los debates tú no puedes enseñar papeles. O sea, esa es la regla. Y entonces, yo no me acuerdo lo que era, pero no, porque hay un estudio que bajo los años de Pedro Rosselló pasó esto y esto y esto. Y yo miraba la cámara. Vayan ahora a aníbalgobernador.com, que van a ver que en este momento estamos poniendo en línea, tal documento, tal documento. ¡Pum! Se explotaba mi página no de Facebook, sino mi página de web. Yo fui el primer gobernador que hizo eso. Y el primero que empezó a usar Facebook y todo eso. A veces estoy ahora un poquito más... No tengo TikTok. No llegaba a TikTok. No llegaba a TikTok porque también. Por eso sí. El primer gobernador, o sea, exfuncionario en tener un podcast. Un podcast. Y aquí entre nosotros, tú te fijas, hay muchos, tienen el mismo escenario que yo tengo. Yo lo hago en mi biblioteca de mi casa con los libros atrás, y tú ves un montón que hacen exactamente lo mismo, que tienen libros atrás. Siempre, y obviamente tengo que reconocerlo, mis sobrinos particularmente, uno de ellos que está en este mundo de los podcasts, Luis Herrero, que está en Puestos para el Problema, pues cuando mis primeras campañas eran los que estaban detrás de la cámara ayudándome en todas esas cosas. Pero yo mismo manejo, ahora mismo yo no tengo a nadie que maneje mis redes sociales. Lo que yo pongo ahí es lo que yo mismo subo. Qué bueno que te estés dando esa tarea de poder educar al pueblo y seguir manteniéndote al día. Y a ti te felicito. Gracias. Por tomarte esta iniciativa, porque tú llegas a un sector del país que pues, probablemente no van a ver el podcast de Aníbal, pero van a ver tu podcast, y pues creo que estás haciendo una labor bien importante. Gracias a ti por darte la oportunidad, porque Claro si no que fuera sí. por ti decir que sí, no podíamos dar este espacio y Con esta mucho tremenda gusto. conversación. A todos ustedes que están viendo en formato de YouTube, no se olviden de suscribirse y de darle a la campanita y de comentar qué vaso rojo le vamos a dar a ustedes. El vaso oficial de Aníbal. Comenta su parte favorita. Si está corriendo, si está en el carro, si está en el gym. También estamos en Spotify y en Apple Podcast. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.